Muchas gracias. Enrique Villa. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación al foro para participar en este primer encuentro. Saludo a todos los colegas, que me da gusto verlos, a los que están aquí, a los que están por internet. Yo entiendo, en primer lugar, reconozco el esfuerzo que viene realizando el foro y entiendo que es un primer elemento de discusión, es decir, básicamente de planeación en el sentido de planear en el sentido de un avión, no de abordar de manera muy macro, a veces quizá disperso, el asunto de prioridades en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Ideas que van quizá después construyendo lo que podría ser un consenso en cuáles podrían ser los principales elementos diferenciadores de una política de la ciencia, tecnología e innovación, considerando cambios y considerando recursos públicos en adición a lo que hemos venido teniendo para apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Por lo tanto, mis comentarios van a ser en ese sentido, en elementos macro, de manera muy breve también. Juan Carlos lo decía, si retomamos la construcción de la política de ciencia, tecnología e innovación en los últimos 25 años, los documentos normativos desde que se inició a planear, vamos a encontrar prácticamente similitudes. Los campos que se han señalado aquí como grandes campos se han definido allí. Las políticas que se han establecido pensando en cómo fortalecer la capacidad científica, cómo ampliarla, cómo resolver el problema de la regionalización, cómo descentralizar de la Ciudad de México, lo que decía Larqué, cómo organizar mejor la investigación, cómo ésta debe tener mayor impacto. Pero el problema mayor que hemos tenido, más allá del avance en ciertos temas, es que no hemos concretado esos cambios que hemos propuesto. Por muchas razones que sería ocioso y difícil resumir aquí en 3 minutos. Estos campos se han señalado: el alimentario, salud, biotecnología, contaminación, aeronáutica, el tema de energía, agua, ahí están. Pero no hemos podido definir estas prioridades en términos, por ejemplo, del destino de país que queremos para los próximos 25 o 30 años. Es decir, ¿cuál es el plan de desarrollo económico de este país? ¿Hacia dónde va a ir orientada la política de desarrollo económico? Vamos a ser muy buenos en aeronáutica, en informática, en hardware, en software, en problemas de dispositivos médicos, etcétera. No tenemos definido con claridad. Y al no tener definido con claridad esos aspectos en el tema solamente de desarrollo económico, no podemos asociar una política de formación y de desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas para ese propósito alineado. Por lo tanto, hemos definido grandes campos, grandes áreas, pero no hemos definido prioridades. Y no hemos orientado la política para definir, para poner todas las canicas, o al menos una parte, de manera prudente, hacia esas prioridades. Como lo están haciendo otros países, Brasil, verbigracia. Define áreas específicas con sus prioridades y su política de formación de recursos humanos, su política de formación de infraestructura, su regionalización, el impacto de la actividad científica está en consecuencia de esa política. Quizá tenemos un poco más de claridad en los problemas sociales. Por supuesto que tenemos problemas en el campo, tenemos un gran problema los mexicanos, 50 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza. Y ahí está el hambre, y ahí está la salud. ¿Y dónde están los grandes proyectos nacionales para atender esos problemas? Iniciamos apenas recientemente algunos proyectos relacionados con sustentabilidad agroalimentaria. Larque está enterado de eso. Pero apenitas, como un esfuerzo primario. Necesitamos definir esos grandes proyectos, como lo decía también Jaime, pero en serio. Y en serio aplicar
la política de formación de recursos humanos. Si tenemos 2.500 millones de pesos ahorita y a ustedes les dicen tenemos que crear 5 centros de investigación, el problema es ¿en qué? ¿En qué áreas? ¿En qué? ¿Con qué prioridad? ¿En qué regiones? ¿Por qué lo tenemos que hacer? En energía, en manufactura, en aeronáutica, etcétera. Y eso no lo tenemos discutido. Y esos son los temas que tenemos que analizar, pero nos faltan elementos para poder definir justamente esas prioridades. Termino señalando, ya me tomé un poquito más de tiempo, en la experiencia previa nos enfrentamos cotidianamente, solamente para dejarles esta reflexión y que guíen sus reflexiones adicionales, en que un gran sector de la población de este país se pregunta, y un gran sector que nos representa a veces en el legislativo, en el ejecutivo, en el federal, en el estatal, en el municipal, ciencia, tecnología e innovación, ¿para qué? ¿Para qué? Nosotros aquí veríamos impensable que nos preguntáramos ¿para qué es eso? Pero un gran sector se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque no se ve que el esfuerzo del recurso público invertido en ciencia, tecnología e innovación resuelva los problemas que tenemos, que tenga un impacto. No se ve que haya una tasa de retorno en ese sentido. Por lo tanto, uno de los problemas, y con eso termino, de las prioridades que yo señalaría, además de lo que comenté, es que una de las prioridades que tenemos es arreglar lo que ya tenemos. Tenemos una capacidad científica débil, hay que aumentarla, hay que fortalecerla. Tenemos pocos centros de investigación, hay que fortalecerlos. Tenemos una débil vinculación que no favorece la innovación entre los que generan conocimiento y los que hay que resolver esos temas. Tenemos una definición o indefinición normativa, hay que resolverlas. Esa es una prioridad, por supuesto, muy clara. ¿Para dónde aplicar más recurso público para fortalecer el sistema de ciencia y tecnología? Ahí sí hay que sentarnos y pensar con una nueva óptica cómo definir efectivamente esas prioridades. Muchas gracias. Daniel Villavicencio. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. A lo mejor con el riesgo de repetir algunas de las cosas que se han dicho, yo quisiera enfatizar varios puntos. Y uno de ellos es que todos lo sabemos, los problemas siempre son complejos y por lo tanto requieren soluciones integrales y transdisciplinarias. Y en ese sentido me parece que hay un conjunto de precondiciones que todavía no hemos resuelto en este país. Y uno de ellos es, por ejemplo, la forma en que se ha venido haciendo política pública en este país. ¿Cómo se toman decisiones? ¿Sobre la base de qué? Y me parece que no se toman decisiones sobre la base de información contundente, objetiva y certera sobre las características de los problemas. Sabemos que hay problemas, pero la magnitud de esos problemas, los mecanismos, su tendencia hacia el futuro, me parece que no tenemos muchos elementos. Voy a abordar en una segunda instancia por qué. Y otro es que la solución integral y transdisciplinar de los problemas requiere de cambios en el paradigma de cómo se ha venido haciendo investigación científica, básica, aplicada y tecnológica en este país. No tenemos hoy por hoy los mecanismos de incentivo para fomentar la investigación cooperativa y transdisciplinaria. Ya se dijo hace rato, seguimos fomentando la investigación individual. Y en ese sentido, la búsqueda de las prioridades, su jerarquización, la selección de los mecanismos, los niveles en los cuales se pueden abordar y las condiciones que hoy por hoy tenemos para atacarlos o medianamente ir buscando soluciones a los de hoy y a los que vienen en el futuro requiere, me parece, de toma de decisiones de política pública informada. Pero informada no quiere decir saber si tenemos 15.000 o 20.000 SNIs, o si tenemos más o menos artículos indexados o más o menos impacto en las citas de nuestros científicos, ni tampoco si hay más o menos patentes. Creo que no tenemos un sistema de indicadores verdaderos de lo que es el sector de ciencia y tecnología, del comportamiento en las masas críticas, de la evolución, de si buscan o no desempeñarse en la solución de problemas. Me parece que solo saber si hay SNIs o si mandamos o no becarios al extranjero no es suficiente para poder
coadyuvar a la decisión de política pública. Y ese es un primer elemento que me parece que hay que transformar. Y tanto Juan Carlos como Enrique Villa, en ese sentido, como directores del Consejo, conocen cuánta insistencia he tenido en el tema de los indicadores. Entonces, poder, digamos, ir tomando decisiones de lo que hoy nos aqueja y en perspectiva de lo que nos va a venir aquejando, requiere fundamentalmente de construir plataformas de información indicadores. Y doy un ejemplo sencillo. Las universidades jamás reportan qué investigación están haciendo sus investigadores al interior. Es un viacrucis poder saber qué hace al interior de las universidades o centros CONACYT. En términos del contenido del conocimiento, no si gastan más o menos recursos, no si patentan o no, el contenido real y cómo ese contenido puede coadyuvar a la solución de problemas. Y ya, para no robar más tiempo y en términos, digamos, de lo que a mí me toca, que como vicepresidente de ADIAT, el problema de innovación. No sabemos en realidad cuántas empresas están o no innovando. Yo digo que sí las hay por haber evaluado ya durante más de 10 años el desempeño y comportamiento e impacto de los programas de CONACYT en ese término, pero que me parece que no es solo un problema de una masa crítica o de aumentar la masa crítica de empresas que innovan. Me parece que uno de los grandes problemas por los cuales nuestras empresas no innovan más allá de lo que quisiéramos es porque ha habido una ausencia total de articulación de políticas para soportar, coadyuvar y fomentar la innovación. Y me refiero básicamente al tema de la política industrial, fiscal y macroeconómica. Si no coadyuvamos al diseño de políticas articuladas y no contradictorias, es imposible modificar las características de la estructura industrial de este país, que ha venido construyendo mecanismos para el desarrollo de empresas de bajo valor agregado y de poco impacto en la macroeconomía. Sería todo por el momento. Gracias. Muchas gracias. José de Anda. Muchas gracias. Estoy seguro que voy a ser reiterativo quizá en algunos de los puntos que ya fueron abordados por otros de mis colegas aquí presentes y que merecen mi máximo respeto. Vengo a nombre del Consejo Consultivo de CPIs del CONACYT, en nombre del doctor Sergio Hernández, y la intención de un servidor es hablar sobre capital humano, capital de conocimiento y capital ambiental. Se basa mi intervención en dos reportes que son de amplio conocimiento por parte de ustedes, que es el reporte de competitividad a nivel global y el reporte de la Organización de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Conocemos muy bien que son muy pobres los resultados de competitividad, o sea, resultamos evaluados en el número 50 y tantos, con un pequeño incremento que hubo del año anterior del 2011 al 2012, y tomando cifras en todo lo que se refiere a los indicadores de innovación, que fue uno de los temas con los que se inició estas intervenciones. Me llama la atención, China en el 2011 alcanzó un número de 526.412 solicitudes de patente, Estados Unidos 503.000. En el primer caso el 21% son solicitudes de patentes de no residentes, es decir, de empresas que no son de China. En el caso de Estados Unidos, 50.8%. Vámonos al caso mexicano. 15.314 solicitudes de patente, 91.6 son de no residentes. Es decir, el rezago que tenemos en la capacidad inventiva nacional es impresionante. En cuanto a patentes otorgadas, encontramos resultados similares. La cabeza en patentes otorgadas la lleva Japón en el 2011, con 238.323 patentes no residentes, 17.1%. Patentes otorgadas después, en segundo término, está Estados Unidos, 224.505, 51.6 son de no residentes. En el caso de China, 172.113, 34.7% de no residentes. Y curiosamente me llamó la atención de que México aparece entre los top 10
de patentes otorgadas a nivel global, con 11.485 patentes, de las cuales 97.9% son de no residentes. Tenemos que buscar la manera de romper este estanco. Estamos en un estanco de innovación impresionante. Algunas de las razones las mencionaron ya varios de ustedes. Por ejemplo, está cuando uno dice, bueno, ok, ¿y con quién patento? Sucede que no contamos con la masa crítica de expertos, o sea, cuadros expertos en lo que es redacción de patentes y la protección del conocimiento que se genera dentro de las universidades, dentro de los centros públicos de investigación, dentro de las instituciones de educación superior. Capacidades de negociación. Contados, pero de veras contados. O sea, no se trata de pararse con las empresas y con entusiasmo hablar de algo que uno pretende haber descubierto, sino verdaderamente de ponerse al nivel que corresponde de las empresas que están enfrentando retos globales para poder sobrevivir y que tenemos que presentar productos innovadores, competitivos y adecuados a un mercado que está demandando productos y servicios de calidad. Y en eso el esfuerzo de las universidades y de los centros públicos de investigación pues no ha sido así como del todo aplaudible. Se está hablando ahorita de las oficinas de transferencia de conocimientos, se está hablando de las VTCs y de otras estructuras que se están fomentando desde el punto de vista económico, pero lamentablemente no está el capital humano que va a llenar esas estructuras. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con el maestro Juan Carlos Romero Hicks, que sí es necesario, por supuesto que es indispensable cuanto antes, mandar cuadros a formar al extranjero en todo lo referente a lo que es generación de patentes y mecanismos de protección de la propiedad intelectual, así como capacidades en negociación de productos y resultados de la innovación, que es justamente en donde menos tenemos oportunidades de obtener becas de posgrado, porque si yo quiero hacer un posgrado en Harvard en Business Administration, sucede que ahí no hay esta oportunidad, cuando es ahorita lo que se requiere. Bueno, si nos vamos a nuestras estructuras de trabajo, nuestras estructuras de trabajo siguen siendo en todas las instituciones mayormente verticales, son de carácter funcional, es decir, los grupos de investigación trabajan de manera completamente sectorizada y aquí tenemos al grupito de biotecnología de no sé qué y acá el otro de medio ambiente y entre uno y otro no se pueden comunicar porque cada quien está compitiendo a ver quién es mejor, quién publica más y a quién le entregan más honores dentro de las instituciones. Esos esquemas ya no van. Estoy totalmente de acuerdo con un comentario que escuché por aquí. Necesitamos crear estructuras horizontales, transversales, matriciales de trabajo que fomenten el trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. No es posible que hoy en día una institución que se dedica a la biotecnología humana en ciertos campos de la ciencia no se hable con el Instituto de Cardiología o con el Instituto de Salud Pública o con cualquiera de los 11 institutos que tiene que ver con el sector salud. Si estamos hablando de que tenemos problemas de salud y de crónico-degenerativos, pues tenemos entonces que trabajar arduamente en fomentar esas relaciones transversales. Me voy a tener que ir más rápido. Finalmente, quiero hacer un llamado a lo que es un término que se está utilizando muy enfáticamente en los países desarrollados sobre el green growth, es decir, el crecimiento verde. Es espantosa la depredación que hemos hecho de nuestros ecosistemas en los últimos 60 años. Si bien encontramos que las estrategias que hoy en día encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo en términos de ciencia, tecnología, pobreza, economía, rendición de cuentas, etcétera, no tiene cambios sustantivos en los últimos 25 años,
por favor pidan al INEGI un mapa de cómo estaban los usos de suelo en México hace 25 años y cómo están el día de hoy. Y es increíble el capital ambiental que hemos perdido. Y ese ya, mucho de este capital ambiental ya es irrecuperable, porque son pérdidas de especies endémicas. Costa Rica, Indonesia ya se dieron cuenta de eso y están haciendo esfuerzos increíbles para obtener riqueza a partir de su propio capital ambiental. Y ahí es donde podemos entonces recurrir a las palabras que nos dirigió el doctor Jaime Parada, en donde tenemos la oportunidad de crear e impulsar un megaproyecto que nos ayude a recuperar y conservar nuestro capital ambiental y nuestra biodiversidad, que si perdemos eso, entonces ya realmente ya no tenemos mucho que defender, porque estamos reconocidos todavía entre las 5 países megadiversos a nivel global. Y agradezco la intervención, la oportunidad que me hayan dado para intervenir. Muchas gracias. José Franco. Pues muy buenas tardes a todos. Ya son casi las 2, me imagino que están cansados. Voy a tratar de ser breve. Voy a tocar únicamente 2 puntos que creo que son importantes. Han sido ya de alguna manera mencionados, pero yo creo que hay que subrayarlos en su dimensión. El primer punto es que este ejercicio suma a muchos otros ejercicios que se han estado haciendo y que yo creo que lo que va a salir de aquí es complementario, y como dijo Gabriela en algún momento, bueno, la idea es sumar todo lo que salga de aquí a los esfuerzos que están haciendo, porque yo creo que a diferencia de lo que ha pasado en algunos otros momentos, en donde tenemos atomizadas todas las iniciativas, cada institución hace su propio ejercicio, todos decimos no exactamente lo mismo, pero cosas muy similares, y se pierde en un mar de diferencias pequeñitas. Entonces, por primera vez creo que el documento llamado Hacia una Agenda Nacional en CTI, que coordinó el señor rector, pues tuvo un impacto bastante importante en los 3 poderes de la Unión. Por un lado, el presidente pues aceptó hacer un aumento escalonado. Por otro lado, los legisladores arroparon bastante bien esa promesa, y finalmente en el Plan Nacional de Desarrollo aparece de manera explícita el llegar al 1%. Entonces, estas yo creo que son buenas noticias, y los ejercicios que, como Salvador Malo mencionó, se están haciendo en diferentes lados, en particular hacia dónde va la ciencia, que es una iniciativa, como ya dijo, de CONACYT, del Consejo Consultivo de Ciencias y la Academia, pues tiene más de 60 mesas en donde se están discutiendo las cosas. Van a aparecer pues una serie de iniciativas que yo creo que habrá que digerir y poner en perspectiva de manera adecuada. Por otro lado, el trabajo que se hizo por el mismo equipo de transición ya está reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo, y de hecho ya hay un sondeo ciudadano que hicimos en donde, bueno, ya hay, pues, si no un mandato ciudadano, por lo menos ya hay un hint de la ciudadanía que desea. Entonces tenemos un buen número de cosas, y yo estoy seguro que lo que salga de aquí pues va a complementar lo que se está haciendo allá, y nos queda muy, muy claro de que tenemos que evaluar, priorizar y hacer planificación para poder avanzar. Y ya hay muchas evaluaciones y ya hay muchos hints de dónde están las cosas mejor y dónde están las cosas peor en todo nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Nuestro sistema, todos sabemos, es raquítico, con números pequeños de investigadores, con infraestructura muy, muy pequeña, totalmente insuficiente, y bueno, va a tener que crecer. Y quizá el talón de Aquiles es la parte tecnológica y la parte de innovación, en donde pues hay una gran ausencia, como ya dijo el doctor Ríos. Bueno, pues me pasé del otro lado de la calle, llevo un rato, y qué difícil es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Entonces, bueno, allí tenemos un problema grande,
Y yo comparto la idea de que innovación es un tema que nos debe de preocupar y que debe de inyectársele recursos, talento, etcétera. Pero tenemos que tener un poco de cuidado, porque no podemos hacerlo a expensas de la ciencia. La ciencia es básica, fundamental y requiere nutrirse. Entonces, yo creo que el problema grande que tenemos, que no se ha dicho, es cómo le hacemos para incentivar la inversión del sector productivo, la inversión privada. Y ahí yo creo que los legisladores tienen pues mucho terreno donde trabajar, porque se necesitan políticas públicas para incrementar esa parte, que es definitivamente la parte que va a poder nutrir la innovación. No podemos hacer innovación sin la participación del sector productivo, sin la participación del sector industrial. Entonces, es una quimera decir, bueno, pues vamos a hacer innovación si no estamos atendiendo y no estamos estimulando a que la inversión privada llegue y llegue de la manera en que debe de llegar. Y yo creo que es el segundo punto, y déjenme darle, nada más para ilustrar este tema, la inversión en investigación y desarrollo que hace Estados Unidos. Tengo un documento del National Science Foundation en donde trae pues toda la estadística de 1953 a la fecha, 60 años de inversión, en donde uno puede mirar cómo ha evolucionado. Y si nos tomamos 2010, que es el último año que viene en el documento, déjenme darles los números, no quiero aburrirlos, pero sí para que quede ilustrado. La inversión en Research and Development en el 2010 fue de 406,000 millones de dólares. ¿Ok? Esa fue la inversión total, que es comparado, por ejemplo, con los 70,000 millones que tenemos este año para ciencia y tecnología, 70,000 millones de pesos, pues es 70 veces más u 80 veces más, dependiendo de cuál sea la conversión de dólar peso con México, de los cuales, y esto representa el 2.8 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. La inversión privada, el total de la inversión privada es el 70% de esta cantidad. Y les digo, estos 406,000 millones de dólares se reparten más o menos de la siguiente manera. Para ciencia va el 18%, para tecnología va el 20% y para innovación va el 62%. El grueso de la inversión, 62%, va para innovación. Pero, acuérdense, el 70% de toda esta inversión viene del sector privado. O sea, el sector privado financia totalmente la innovación y además le da un pedacito a la parte de tecnología y a la parte de ciencias. Mientras no logremos, no tenemos que hacer la copia al calca, y no usaría el término tropicalizar este asunto. Mientras no hagamos ese esfuerzo, podemos tener en el discurso que hay que mejorar la innovación en este país, pero no vamos a lograrlo. Y yo creo que el trabajo, a la par que incentivamos que la innovación se fortalezca, debemos de pedirle, y celebro que esté aquí Juan Carlos, a nuestros legisladores que las políticas públicas puedan encaminarse de manera adecuada para que esa inversión privada se dé. Si no, no vamos a salir de perico, perro. Gracias. Muchas gracias. Quedan 4 intervenciones de los que hasta ahora no han dado su opinión. Vamos sobre eso. Óscar Contreras. Gracias. Pienso que en este proceso de definición de prioridades, además de los temas muy importantes que se han abordado aquí, hay un tema en el que no solo aquí, sino es poco abordado en general y que me parece que es un prerequisito fundamental, diría yo, justamente en este proceso. Sonará como a juego de palabras, pero me refiero a las capacidades para identificar y gestionar las prioridades. Hace 2 décadas, ¿no?, México entró en un proceso de descentralización política y administrativa que esperamos y hacemos todo lo que sea posible para que sea irreversible.
Y en este proceso de descentralización han surgido, digamos, experiencias exitosas muy importantes, estados y regiones que han logrado éxitos económicos, políticos, administrativos, es decir, que han modernizado su gestión gubernamental y su visión del desarrollo regional, pero también, como en todos los ámbitos de la vida nacional, han surgido experiencias absolutamente regresivas en el desarrollo regional. Prácticas que creíamos desterradas para siempre y que, bueno, todos los días en las noticias nos damos cuenta de que no. Y pienso que es un tema, insisto, de la capacidad de los agentes regionales, es decir, en este marco de nuevo protagonismo de las regiones y de los estados en México, la capacidad para identificar y generar y gestionar sus propias prioridades. Las experiencias personales y de muchos colegas con los cuales he comentado, por ejemplo, en algunos de los fondos emblemáticos, ¿no?, que corresponde gestionar a las regiones, fondos mixtos, FORDECID, por mencionar los dos más relevantes, hay experiencias realmente patéticas. Es decir, pienso que el problema no es tanto la idea de tener proyectos y de tener listados de proyectos, eso lo hay, pero cómo se gestionan en estas regiones es realmente patético, es un desperdicio de tiempo, de recursos, y es un regreso a épocas que, insisto, creíamos que estaban superadas. Entonces, por lo que atañe, digamos, a la definición de prioridades y objetivos, en términos muy evidentes, muy inmediatos, hay un problema de fortalecimiento de los modelos y los procesos de evaluación, por ejemplo, de modo que realmente los fondos gubernamentales se dirijan hacia proyectos que sean, digamos, aprobados por sus méritos científicos y técnicos, por su viabilidad y por su impacto, cosa que no ocurre porque en muchos casos, digamos, los procesos de evaluación de los proyectos y de evaluación de resultados son absolutamente irrelevantes, es decir, son fondos que están previamente cocinados. Pero en un nivel más sistémico, yo diría que una tarea muy relevante de los agentes más consolidados del Sistema Nacional de Innovación es, digamos, tienen una responsabilidad en la creación de un lenguaje común, la creación de visiones compartidas, la creación de los instrumentos cognitivos, de la reducción de la distancia cognitiva entre los líderes del Sistema Nacional de Innovación y los agentes más rezagados o de reciente ingreso, de manera que realmente tengamos la capacidad de representar adecuadamente los problemas y de entonces diseñar los instrumentos para abordar esos problemas. Termino diciendo, sí, proyectos cautivadores, está muy bien, lo dijo el doctor Parada, pero la pregunta es, ¿a quién queremos cautivar? Porque yo conozco a muchísimos funcionarios que se dejan cautivar fácilmente por la combinación de colores y el diseño de las flechitas en el PowerPoint, ¿no? O por los clichés de moda, cuando no por los nombres y apellidos de quienes proponen el proyecto, ¿verdad? Entonces, realmente estas experiencias que deberían ser adecuadamente sistematizadas y retomadas para incidir en la generación de estas capacidades de identificación y gestión de prioridades, me parece que es fundamental y que es una responsabilidad de agentes como el Foro Consultivo, como el propio CONACYT, como el Consejo Consultivo de Ciencias. Hay una tarea que es casi civilizatoria y que va en muchos sentidos, no solamente es de la Ciudad de México hacia el resto. Hay experiencias exitosas y hay agentes muy avanzados en otras regiones del país. Esto es básicamente la idea que me gustaría que se introdujera, digamos, dentro del diseño de este nuevo modelo, de estos nuevos modelos de intervención, porque si se trata de una política de Estado para la ciencia y la tecnología, bueno, una de las tareas pendientes es la capacitación, la creación de los gestores públicos de la ciencia y la tecnología en las regiones. Estos agentes que son los interlocutores y los que canalizan los fondos y diseñan los programas regionales de ciencia, tecnología e innovación y yo en los cuales incluiría a los propios consejos estatales de ciencia y tecnología, que también tienen experiencias muy buenas, pero también experiencias regresivas en el propio diseño de las políticas estatales. Gracias.